Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Gadgeto Video, mi nombre es David Collado y hoy vamos a ver otro terminal. Esta vez se trata del Neumann K1S, un terminal muy económico con un procesador de 8 núcleos, 2 GB de RAM, pero con un problema muy importante que no podremos dejar pasar. Vamos a verlo. A primera vista, este terminal de 5 pulgadas de pantalla no destaca precisamente por su diseño, teniendo un aspecto sobrio y sencillo, aunque elegante en cierto sentido, con unos bordes redondeados y una fina línea metálica que define todo su contorno. En su lateral derecho encontramos el botón de encendido y en el izquierdo los botones de volumen, ambos de material de plástico, aunque de aspecto metálico, suaves al pulsarlos y sobresaliendo lo suficiente para poder localizarlos y presionarlos sin dificultad. En la parte superior encontramos el conector para el cable USB de carga o de transferencia de datos y el jack para los auriculares. En su parte inferior tan solo el micrófono para las llamadas y una hendidura para poder abrir la tapa de la batería. En su parte trasera encontramos el objetivo de la cámara de fotos de 13 megapíxeles y justo a su izquierda el flash LED. Más abajo tenemos el logotipo de la marca y por último el altavoz externo. Sin ninguna clase de saliente para evitar taparlo completamente cuando lo dejemos sobre una superficie lisa. En su parte frontal superior podemos encontrar el auricular, la cámara frontal y un práctico LED de notificaciones. Este último de un aspecto poco atractivo, ya que permite ver sin dificultad la placa de circuito interna que lo enciende. En su parte inferior se sitúan los botones físicos retroiluminados, algo bastante útil para poder encontrarlos fácilmente durante la noche, aunque con un aspecto bastante similar al LED de notificaciones en el que se dejará entrever las bombillas internas que le dan la iluminación. Este terminal monta un procesador de 8 núcleos MediaTek MTK 6592 Cortex A7 que corre a 1,7 GHz, acompañado de 2 GB de RAM y la GPU Mali 450. Tiene una memoria interna de 16 GB y lleva preinstalada la versión 4.2.2 Jelly Bean de Android. Unas prestaciones propias de un dispositivo de gama alta que ofrece una gran capacidad de procesamiento, más que suficiente para poder realizar prácticamente cualquier tarea con el dispositivo, pudiendo disfrutar de videojuegos con alta calidad gráfica y otras aplicaciones que requieran de un hardware potente. Con un grosor de 10,6 mm y un peso de 180 gramos, se convierte en un teléfono muy grueso y algo pesado en comparación con la mayoría de dispositivos actuales, algo que podría considerarse como un aspecto negativo. La carcasa trasera que esconde la batería tiene un tacto liso aunque algo gomoso, algo que ayudará a que el dispositivo no se nos resbale con facilidad de la mano. La interfaz que lleva el dispositivo es la nativa de Android, es decir, no lleva preinstalado ningún launcher que realice una personalización en el diseño de los menús y los iconos de la pantalla. Un aspecto interesante que evitará una carga de memoria innecesaria para la ejecución de este tipo de aplicaciones de interfaz modificada. Contamos con un práctico LED de notificaciones multicolor que nos avisará de cosas pendientes que revisar, como llamadas perdidas, mensajes sin leer o nuevos correos electrónicos sin necesidad de encender y desbloquear la pantalla. Sin embargo, solo disponemos de dos colores en dicho LED, rojo y verde, y como se ha mencionado anteriormente, su diseño está lejos de ser atractivo, ya que asoma parte de la circuitería que lo hace funcionar. Otro de los aspectos que hace interesante este terminal es la compatibilidad con la banda 900 MHz para la conexión 3G, raramente visto en terminales importados de China, además de la banda 2100. Estas dos bandas cubren las usadas en España, por lo que en un principio no tendríamos ningún problema para una conexión a internet fluida, por supuesto siempre dependiendo de la cobertura de nuestra compañía y el plan contratado. El Neumann K1S cuenta con multitud de idiomas a escoger, entre ellos el castellano, y dispone además de la tienda de aplicaciones Play Store preinstalada para poder instalar cualquier aplicación de forma cómoda y sencilla. Con una pantalla de 5 pulgadas de tipo IPS y una resolución en alta definición de 1280 x 720 píxeles, la calidad de la imagen obtenida es bastante buena, ideal para poder disfrutar de contenido multimedia y videojuegos con alta calidad gráfica. Además, la ficha del terminal anota la marca LG como fabricante de la misma. También con ello disponemos de la tecnología OGS, que consigue una imagen mucho mejor y un consumo de la batería más reducido. A esto se le suma la protección antiarañazos Crystal Corning Gorilla Glass.
El táctil de la pantalla destaca por lo extremadamente sensible que resulta, en el que sin apenas apretar el dispositivo nos detectará la pulsación inmediatamente. Además, soporta hasta 5 pulsaciones simultáneas, más que suficiente para la gran mayoría de videojuegos desarrollados para Android. Sin embargo, encontramos un problema notable y muy grave en este apartado, ya que el terminal sufre de un fenómeno denominado como Ghost Touches o toque fantasma, en el que sin pulsar ninguna región de la pantalla, este detecta una serie de pulsaciones de forma aleatoria, es decir, selecciona elementos que tengamos a la vista sin que nosotros pulsemos encima. Este problema, aunque no se manifiesta continuamente, echa por tierra una buena experiencia con el táctil del dispositivo, llegando a ser esta muy desagradable y en ocasiones desquiciante, dando una sensación de poseer un dispositivo sin control. Contamos con 16 GB de almacenamiento en la memoria interna del terminal, donde se queda reservado un tamaño de 1,14 GB en la partición dedicada exclusivamente a la instalación de las aplicaciones. Una división mucho más apropiada que la de la mayoría de dispositivos importados, en la que se guarda poco menos de 1 GB para este espacio, aunque aún así resulta insuficiente, teniendo en cuenta el gran espacio restante que queda asignado en la segunda partición. Para el resto de datos como música, fotos y vídeos, contamos con una partición de 12,40 GB, mientras que el espacio restante para completar los 16 GB es reservado para el sistema y el correcto funcionamiento del dispositivo. Esta memoria es posible ampliarla mediante tarjeta microSD de hasta 32 GB. Disponemos de la tecnología OTG, que nos permitirá conectar dispositivos USB al terminal mediante un cable convertidor como podría ser un ratón o un pendrive para poder gestionar sus archivos. Sin embargo, para el caso de usar un ratón con el dispositivo, nos encontramos con el problema de no poder presionar los botones atrás, home y opciones, ya que, al ser estos físicos y encontrarse fuera de la pantalla, queda fuera del alcance del puntero. Contamos con una cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara delantera de 2 megapíxeles. La calidad de las fotos tomadas con la cámara es bastante buena, destacando aquellas realizadas a plena luz del día que tienen un resultado bastante aceptable. Y aunque en escenarios con poca luz y escenas nocturnas no se obtenga la misma calidad de imagen, este sigue siendo bastante positivo sin grandes alardes. Sin embargo, con fotos en las que se hace uso del flash, las imágenes aparecen con una neblina blanca que estropea el resultado. Se dispone de la tecnología HDR, que conseguirá dar a la imagen un contraste y unos colores más vivos. En cuanto a la grabación del vídeo, la cámara es capaz de grabar en Full HD, 1920 x 1088 píxeles, con un resultado bastante bueno en escenas a plena luz del día. Además de ello, dispone de autoenfoque para tener la imagen siempre enfocada aunque nos acerquemos o alejemos del objeto. Sin embargo, esta funcionalidad no parece ser muy precisa, ya que en ocasiones no logrará enfocar correctamente y tendremos que insistirle pulsando sobre la región de la pantalla. En escenas con poca iluminación es donde la grabación de vídeo pierde eficacia, pero con un resultado que sigue siendo bastante aceptable. Entre sus opciones podemos encontrar multitud de parámetros para ajustar la foto a la imagen que queremos captar, entre las que se encuentran exposición, efectos de color y modos de escena con suficientes opciones para cubrir casi cualquier escenario. Desde aquí podremos también ajustar el balance de blancos y las propiedades de la imagen, alterando sus valores de nitidez, matiz, saturación, brillo y contraste. Este terminal dispone de la funcionalidad de poder disparar fotos mediante una orden de voz. Sin embargo, esta orden debe realizarse en idioma chino, por lo que dicha opción no resulta en absoluto atractiva. Otras opciones son detección de rostro, que servirá para centrar el enfoque en la cara de una persona, dispara sonrisa, que fluctuará una foto automáticamente cuando detecte una cara sonriente, y HDR. Se añade la opción detección de escena automática, en la que el terminal elegirá el modo de escena más apropiado para la imagen que queremos captar. Además, disponemos del temporizador y disparo continuo, con el que podemos efectuar ráfagas de fotos. Desde aquí, también podremos ajustar el tamaño de la foto en función de sus megapíxeles, y por último, podremos establecer un valor ISO de hasta 1600, útil para escenarios con poca iluminación.
En las opciones de vídeo podemos encontrar el estabilizador de imagen marcado como EIS, que nos permitirá grabar vídeos paliando el temblor de nuestro pulso. Además, podremos crear vídeos al estilo timelapse, estableciendo un intervalo de tiempo que creamos conveniente. Por último, podremos escoger la calidad de vídeo, siendo buena el más alto. En los ajustes rápidos encontramos la función fotografía en directo, que capturará un corto vídeo con un efecto de captura de foto, seguimiento de movimiento para efectuar ráfagas de fotos centrándose en el objeto en movimiento, belleza facial para obtener retratos con piel sin imperfecciones, panorama para hacer una foto en formato panorámico de gran anchura y multiángulo para realizar múltiples fotos guardadas en un mismo archivo. Encontramos un problema en cuanto a la cámara de fotos. Cuando ésta se activa, podemos apreciar en la pantalla una banda de píxeles y rayas que ensucian la imagen que queremos captar. Sin embargo, este problema no se manifiesta en las fotos tomadas. Las primeras pruebas realizadas con el GPS han dado un resultado bastante bueno. El tiempo medio para la conexión con los satélites ha sido de 2 minutos, incluso la primera prueba. Una vez conectado, la navegación se realiza sin ningún problema destacable, aunque en ocasiones se ha notado una falta de precisión en la ubicación. Sin embargo, en otras ocasiones ha sido imposible establecer una conexión, ya que parecía no encontrar ningún satélite a su alcance, a pesar de estar en continuo movimiento en zonas de distinta cobertura. En cuanto al Wi-Fi, la recepción de la señal es moderada, suficiente para que la carga de páginas web y otro contenido en Internet se cargue sin emplear demasiado tiempo, ofreciendo de esta forma una buena experiencia en la navegación. La experiencia en juegos ha sido en general bastante buena. Todos los videojuegos con alto procesamiento de gráficos que se han testeado han respondido bastante bien, sin ningún tipo de ralentización o lag destacable. Contamos con una batería de 2500 mAh, una capacidad bastante elevada que nos permitirá disponer del terminal en marcha hasta un máximo de más o menos día y medio sin hacer un uso intensivo del mismo, es decir, teniendo el teléfono la mayor parte del tiempo en reposo y haciendo uso de él de forma ocasional. Cabe apuntar que se trata de un terminal Dual SIM, en el que podremos disponer de 2 números de teléfono distintos para poder realizar y recibir llamadas de ambos. Sin embargo, solo uno de los slots podremos disponer de la conexión 3G para la tarifa de datos. Disponemos de un software de actualización que buscará por nosotros nuevas versiones del sistema operativo y nos notificará cuando se pueda realizar una actualización. Una funcionalidad bastante interesante que nos asegurará tener el terminal con la última actualización del sistema que haya salido por parte de la marca de Neumann. Pues hasta aquí el videoanálisis del Neumann K1S, un terminal de 8 núcleos con 2 GB de RAM, y como siempre voy a pasar a hablar de mi opinión personal destacando las partes buenas y las partes malas que he podido encontrar. Y bueno, empezando por la parte buena, yo destacaría el rendimiento, repitiendo que tenemos 8 núcleos y 2 GB de RAM, que lo convierte en el terminal más potente o con más nivel de procesamiento que hemos podido ver en este canal hasta ahora, y la verdad es que ofrece un resultado muy bueno. Cualquier juego con alta calidad gráfica lo mueve sin problemas, y seguro que cualquier aplicación que podamos instalar en el terminal va a funcionar muy fluido, sin ningún problema. También hemos visto la transición de pantallas, que todo funciona correctamente, así que con el rendimiento la verdad es que un punto muy positivo. Y vamos a hablar de otro punto positivo que destacaría, es la pantalla con esa resolución en alta definición de 1280 x 720 píxeles, que la verdad ofrece un resultado muy bueno. Se ve muy bien esta pantalla, la imagen muy definida, y la verdad es que es un disfrute ver contenido multimedia en alta definición o poder jugar a videojuegos
juegos que pues eso tengan una imagen bonita a la hora de poder disfrutar de esos niveles de gráficos. Lo veremos todo muy bien en esta pantalla y ese sería otro punto positivo a destacar. El siguiente punto sería la cámara de fotos, que la verdad es que hace unas fotos bastante estupendas a la luz del día, a plena luz del día, y aunque no tanto por la noche, la verdad es que el resultado sigue siendo bastante bueno y ese sería otro punto a destacar también, que podemos grabar en Full HD con esta cámara de vídeo, aunque tenemos a veces que el autoenfoque no funciona bastante bien, pero bueno, es un punto positivo que tengamos autoenfoque, ya que otros dispositivos no lo tienen, y tenemos que ir pulsando en la región de la pantalla donde queremos enfocar por cada vez que nos acercamos o nos movemos del objeto que estamos grabando. Por lo tanto, eso también sería un punto positivo a destacar. Y el siguiente sería el que tenemos banda 900 en este terminal, algo raramente visto en terminales importados de China, que normalmente tenemos la banda de 850 MHz y la de 2100, pues aquí tenemos la de 900 y 2100, que nos aseguran que podamos tener una cobertura bastante buena en la tarifa de datos, siempre y cuando, según la compañía que tenemos contratado y la cobertura que tengamos en el momento. Pero bueno, esa banda 900 nos asegura que podamos conectarnos a la red 3G en prácticamente cualquier parte de la península española. Así que sería otro punto a destacar. Y por último, todo el conjunto, que este terminal de 8 núcleos con 2 GB de RAM, un octa-core, por un precio de 110 euros, la verdad es que lo hace muy interesante, comprado a través de la tienda de Antelife. La verdad es que es un precio muy económico, muy interesante para un terminal, como ya os digo, de esta capacidad de procesamiento. Pues hasta aquí las partes buenas, vamos ahora a pasar las partes negativas, destacando, como no, y obviamente ese gran problema que tenemos con el táctil de la pantalla, ese fenómeno llamado toques fantasma o ghost touches, en el que sin estar haciendo nada y teniendo el terminal en reposo, es decir, sin estar tocando ninguna parte de la pantalla, ves como a veces se están pulsando cosas automáticamente sin que tú arrimes el dedo siquiera, y eso, aunque no ocurre muchas veces, sí que pasa bastantes ocasiones y hace que el terminal sea prácticamente incontrolable. Tú imagínate, puede abrir cualquier aplicación, podría hacer incluso realizar llamadas sin que te dieses cuenta. Todo eso obviamente con la pantalla desbloqueada. Si está el terminal bloqueado esto no ocurriría, pero aún así es muy desagradable porque navegando por internet pues se pulsarían cosas automáticamente, abriría enlaces que tú no querrías y estarías siempre cerrando, volviendo a abrir, y se volverían a tocar cosas solas y tendrías que estar siempre ocupándote de cerrar y volver a abrir. La verdad es que es un incordio, es un problema muy molesto que, como decía al principio, no se puede dejar pasar, porque a pesar de tener esos grandes puntos positivos que he nombrado anteriormente, esto es un problema muy importante, hace el terminal casi inutilizable y es un punto muy negativo que le resta todo lo positivo que he comentado anteriormente. Entonces eso sería un problema negativo a destacar y prácticamente el único problema que tiene el terminal, porque todo el resto funciona bastante bien, y es una lástima porque tenemos un terminal que prácticamente funciona bastante bien en cualquier otro aspecto. Funciona muy bien el GPS, la cámara, la pantalla, todo funciona perfectamente, pero llegados a este punto la verdad es que es una verdadera lástima no poder tener un teléfono en condiciones por este problema. Ese sería otro punto negativo a destacar, sería el sonido, ya que el volumen es bastante bajo, se echa en falta que se podría aumentar un poco el volumen, y esto llama la atención porque dentro de las opciones de audio tenemos una opción expresamente puesta para esto, que supuestamente tendría que aumentar el volumen por encima del volumen máximo que nos permite el terminal, pero sin embargo sigue siendo bastante bajo. Ese sería otro punto. Y por último, el peso y el grosor, más que el grosor, el peso, ya que tenemos un terminal que pesa 180 gramos, es uno de los terminales que más pesados hemos tenido aquí, y el grosor de 10 milímetros con 60, tenemos un terminal que es bastante gordo y bastante pesado, que lo vamos a notar bastante cuando lo llevemos encima. Y bueno, poco más que decir de este Newman K1S, la verdad es que era un terminal muy interesante hasta que hemos podido probarlo y hemos visto ese problema del táctil, que lo que hace es que directamente no pueda recomendar este terminal, porque a pesar de tener esos puntos positivos y a pesar de que todo funcione muy bien, hace el terminal que se vuelva loco directamente y no podamos utilizarlo correctamente, y esto nos va a desquiciar, va a ser un incordio y vamos a optar por no usar el terminal directamente. Así que recalco que no
no recomiendo este terminal por este gran problema. Analizando por foros he visto que hay gente que tiene el mismo problema, por lo tanto yo podría decir que este problema se manifiesta en todos los modelos del Newman K1S. Y bueno, poco más que decir de este teléfono. Este ha sido el vídeo review del Newman K1S. Espero que haya gustado y como siempre espero poderos veros en el próximo vídeo. Un abrazo, mi nombre es David Collado y hasta la próxima.